Ya me prendí. ¡Tengo la mía! Uy, sí, está Uy, eso me supo al etílico. Está dura. Pero sí me estoy empezando a sentir felicito. O sea, poquito. Felicito. Para poder reubicar, toca volver a probar todo. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Agentes Dementes. Yo soy Sebas Maye. Y yo soy Santi Maye. Y bueno, brother. ¡Oh my god! Así es, brother, tenemos nuevas banderitas otra vez. Y tenemos las esponjas porque son reutilizables. Por eso es que hicimos una inversión de muchos millones de dólares. Bueno, por lo que veo vamos a probar cosas. Exactamente. Y vamos a adivinar por su Porcentaje. Tan, ta, tan. Oh my god, ¿porcentaje de qué? ¿De alcohol? De alcohol. ¿Vamos a probar señor. tragos? Vamos a probar cervezas. Tragos no, cervezas. ¿Tú cuál es la cerveza, brother, que más fuerte te has tomado en la vida? Yo me acuerdo de una cerveza mexicana que se llamaba Brava. Bueno, brother. Esa fue la que... ¿La más fuerte? Sí. Pero yo creo que esa no era tan fuerte como esta cerveza. De 12%. La tercera parte de un aguardiente. Pero yo me acuerdo que yo con esta cerveza no me acuerdo. Entonces, brother, como puedes ver, lo que vamos a hacer es que vamos a adivinar diferentes tipos de cerveza y vamos a ver si somos capaces de identificar cuál es su porcentaje de alcohol solamente con su sabor. Entendidísimo. ¿Cómo lo ves? Imposible. No, mentiras. O sea, yo no soy fanático de la cerveza amarga. Tengo entendido que entre más amarga es más alcohol, porque pues, Puede el ser. alcohol es lo que no sabe rico. Pero- Entonces voy a apuntarle por ahí. Sí, yo también soy re malo catando cosas, entonces ya veremos. ¿El calvito soy yo? Sí, tú eres el calvito y yo soy el mechudito. Bueno, brother, si estás listo, ¡empecemos! Prepárense. Llegó la pelea más esperada del año. ¿Quién será el más fuerte? Bienvenidos a la batalla de cervezas. Bueno, brother, en total vamos a probar 9 cervezas. Vamos a decir rápidamente cuáles son los porcentajes. Tenemos una cerveza que técnicamente no tiene alcohol, pero sí tiene, o sea, 0,4% y la llaman cerveza sin alcohol. Ah, o sea, ¿cómo así? La cerveza sin alcohol sí tiene Hay alcohol, unas cervezas que tienen alcohol, las llaman sin alcohol, pero tienen muy poquito. Porque... pero uno la toma confiado para poder ir a manejar y tiene alcohol. Claro. ¿De 0,4. 0.4 en 0.4? Si uno se toma 14 cervezas, Interrumpimos su transmisión para recordarle que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Si va a tomar, no maneje. Entregue las llaves. luego de eso tenemos la de 4.7, 2 de 5, brother. Oh my god. Toca saber cuáles son las 2 de 5. Ok. Luego viene 5.2, luego viene 7. Uy, ya estás poderoso. Ya el 7 ya Sí, es ya poderoso. 7 es bravo. 8.6, Uy, sí, ya es muy poderoso. 9 Muy poderoso. y 12. Revueltanos. O sea, es que con 12 es como si tú te tomaras casi 3 cervezas con una cerveza normal. Bueno, brother, si estás listo, que entre la modelo con la primera ronda. Primera ronda. ¡Qué buen video! ¡Gran video para empezar en la mañana! Bueno, brother, primera cerveza rubia. Yo lo veo y digo es colombiana. Una gaseosa como naranjita. Ay, algo importante, creo que solo hay una cerveza colombiana. Ah, de resto todas son extranjeras. Todas son importadas. Todas las cervezas colombianas no conozco una que tenga más de lo normal Sí, del 4%. Exactamente. Ok. Por eso fue que tocó importadas. Ay, qué rico. Yo no soy muy fanático como de las cervezas tan amargas. Y de pronto es por lo que no he tomado nada. Como que me supo así el primer... Brother, algo me está pasando. ¿Por qué? No me sabe nada amargo. ¿Será que crecí ya el trago comienza a saber rico? ¿En serio tú sentiste muy No, amargo? un poquito amargo, pero como es la primera cerveza, pues es como... Bueno, brother, primera cerveza. Oh my god, porcentaje. A ver. Voy a hacer el proceso de destilado aquí en mi boca. 3, 2, 1, 4.7. Ay, brother, ¿te confiaste?
Bueno, Sebas pone acá su 4.7. Dice que te copiaste. La vez pasada tuvimos casi todos iguales, ¿no? Está rica. Está rica, Está sí. rica, o sea, para un día de mucho sol Sí. y uno tiene sed. Está Se perfecta. toma una de estas y no hace, al finalizar de tomar, no hace como... ¡Otra! Esta está rica. La bajar acá. Las mías son las de adelante, las tuyas Ah, las de listo. Brother, como esto es un bar pro, trajimos también maní. Como para lo que se llama la limpieza. Ah, para que podamos catar bien. Exacto. Porque en cualquier bar te ponen maní para que tú vayas comiendo mientras los tomas. Pero eso sí me ha parecido súper antihigiénico. Tal Uno cual. sabe quién metió los dedos ahí. Qué borracho puso los dedos ahí y después uno... ¡Ay, yo quiero! ¡Qué rico maní! Bueno, brother, siguiente ronda. Siguiente ronda. Uy. ¿Tienes experiencia en traer cerveza? Uy, esta cerveza se ve density. Coca-Cola. No. Mira esta comparada con la otra. Son cervezas diferentes, ¿no? Sabores diferentes probablemente. Me huele a barbecue. No me huele a nada. ¿No te huele? Me huele a barbecue. O sea, tiene un olor, pero no es... No. ¿Será que estoy dañado? Sabe a barbecue. ¿Sí? No, a mí no me sabe. Me sabe a cerveza negra. Brother, sabe a un asado. Sabe a asado. Es una cerveza negra suavecita, suavecita. Pero está peligrosa. ¿Tú crees? Sí, no tiene pinta de ser afable Con el... con la cordura. Oh my god. Yo no la siento tan peligrosa, ¿sabes? 1. 2, 3, 5. 7. Sí, esto me sabe muy peligroso. Ya me prendí. ¡Qué gran video! ¡Qué chimba de video! Yo digo 5 y Santi dice 7. ¡Wow! ¡Wow! ¡Demonios! ¡Demonios! Pero mira que esta me gusta más que esta. Lo que yo te digo, yo prefiero que sea menos amarga porque me gusta que casi no sepa alcohol. Por eso, y esta casi no sabe amarga. Esta es más amarga que la... No, a mí. Brother, las doradas me supo a agua. No, esta no me sabe a mí amargo. Prueba. O sea, yo por poco a esta le pongo el 0 punto y pico. No, prueba esta. Que no, brother, al final. ¡Pruébalo! Y ahora prueba ese y verás que es re amarga. Comparada con eso. O sea, esta primera es amarga. Uy, no, brother. Tenemos palabras muy distintas. No, brother. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Ay, menos mal que ahorita sabe servir bien la cerveza, mira eso. Bueno, esta sí es La espuma que puede generarse al caer la cerveza puede indicar algo sobre el alcohol. No sé. Uy, no, ya sé cuál va a ser esta. Uy, no tengo sentimientos encontrados. Sí, no sé si la odio o si me encanta. Sí. Sabe mucho, mucho a lo que sea que sepa. Tiene un sabor muy fuerte. Sí, tiene sabor raro, tiene sabor raro. ¿Como que a miel? No sé, no, a miel no es. Bueno. Está fuertecita. Parce, yo no sé en cuál. Dios mío, ¿en qué momento voy a tomar una cerveza de 12% alcohol? Voy a decir que es una de las de 5, brother. Voy a decir que esta es de 7. Que me hizo más fuerte que la anterior. Que me hizo mucho más fuerte. Yo digo... ¡Ay, no! ¡Tú ya dijiste 5! ¡No! ¡Brother! ¡No! 8 puntos. No, brother. No. Tú dijiste que era de 5. Yo dije que era de 7. Está bien. Ay, ¿qué tal? Uy, es que, o sea, ¿sabes qué? Sí comienzo a sentir ya que esa fue muy fuerte. Esa estuvo muy densa. Al principio... Yo al principio sentí que esa no tenía alcohol por alguna razón. Como que me entró suavecito. No, y ya yo sí, después... sabe muy fuerte. Yo dije, sabe muy fuerte. Bueno, duro. Vamos con la siguiente ronda. Siguiente ronda. ¿Con cuántas cervezas de 4% tú quedas ya prendido? O sea, con cervezas normales yo ¿Cómo creo... se dice prendido en otros países? ¿Entonado? High. No, eso es como... ¿No te pasa que cuando uno va a Me tierra siento caliente ¿Aguanta toma más? más? Como que se toma 3 Yo cervezas creo que y es porque uno como- está sudando y suda muy, o sea, no Sí, sé, debe puede ser otro, algo así. O la altura también puede ser. Bueno, brother, tenemos otra cerveza dorada. Se ve más densa. ¿Más densa en qué sentido? No, a mí se me hace más clarita. Se ven iguales. La verdad se ven igualitas. Es muy alto. Uy, sí, esta Uy, se- eso me Oh. supo al etílico. Alcohol etílico.
Uy, no. ¡Wow! ¡Wow! ¡Rayos! Sí, tiene un sabor. Yo voy a decir que es 8.6. Tan específico. No 8.5, no 8.4. 8.6. Está muy fuerte. No pude dar otro sorbo. Sí, está muy fuerte esta cerveza. O sea, para poder tomar eso y poder seguir tomando, toca. Sí. La canción aplica para eso. Uy, pero esa tiene mucho alcohol. Sí, tiene mucho. Puede ser 8 o 12, no sé, pero tiene mucho alcohol. Bueno, brother. Interesante, ¿no? Diferentes sabores, diferentes texturas, colores. Vamos a ver qué pasa. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Otra cerveza dorada. Brother, se ve exactamente igual a los dos anteriores. ¿Será que esta es más poderosa? Ay, me unté la nariz. Ay. Brindemos al menos. No está grave, No, pero sí tiene alcohol. Pues que es una de las de 5. 5. Sí, yo también. Me sabe muy parecido a lo que uno normalmente toma. 5 y 5, Clarita. ¿Ya tienes idea de algún cambio? Pues a mí me dejaste pensando con esta, que esta, sí, o sea, esta comparada con todas las demás tiene muchísimo alcohol. Es que es muy fuerte, yo no quise, o sea, Sí, digo, es un sabor amargo. No, ni siquiera amargo, es un sabor... toca mirar si encontramos una más fuerte, porque es que también hay una cerveza de 9 grados de alcohol. Por eso, y hay una de 8.4 que fue la que yo puse, 8.6, que puede ser muy parecida. Está dura. Pero sí me estoy empezando a sentir felicito. O sea, poquito, felicito. No, brother, y eso que no nos hemos tomado sino puros sorbitos. Bueno, el reto está, el que pierda se tiene que acabar toda su cerveza. Y no vomitar. Siguiente ronda. Bueno, esta, brother, Esta se sí ve está más clarita. Luz clarita, mira, comparada con las anteriores. ¿Se nota? Ah, sí, claro. Sí, incluso esta siendo dorada se ve naranja. O sea que esta se ve muy naranja. Claro, mira. Sí. Por agentes de mentes, brother. ¿La tenemos clara? ¿Estás pensando lo mismo? 1, 2, 3. 0.4. Aunque tiene un saborcito al final. O sea, es que eso es, a ver, yo siempre he pensado, yo he tomado cerveza sin alcohol Ajá. por hacer parte de la didáctica social que están tomando, pero yo tengo que manejar Ajá. sin saber que tenía alcohol. Y yo digo, uy, por si esto me sabe a cerveza. Sí, hay ciertas cervezas que sí son 0.000, pero son como una en el mundo o algo así. Uy, juepucha, espérate, te voy a decir una cosa. Si esta llega a tener nada de alcohol, tomé y sí me hizo ese efecto Sí, por eso yo te digo. como psicológico de que sí estoy tomando y sí me hizo sentir más. Más. Pues puede ser. Bueno, siguiente ronda, brother. Quedan 3 cervezas. Vamos a ver. Siguiente ronda. ¿Sabías que tomarte un vaso de cerveza, una cerveza, es como comerte 7 pedazos de pan? 7 pedazos de pan. O sea, aquí tenemos O tremenda. sea, digo, para el tema fit. Tremenda panadería acá. Uy, Clarita se dio garra con la espuma, mamita. No, pero es que me tocó toda la espuma, Clarita. No me sale. No puedo probar la cerveza. Me va a untar mucho. ¡Espérame! Oh my god, brother. Creo que ya quiero hacer un cambio. Claro. A mí sí me sabe Sampón y Malta. Esta sí no tiene nada de trago. Bueno, ya sabemos que esta es la que podemos tomar sin problema. Demonios. Bueno, pues toca poner Pues sí. algo. O sea, tú dices que eso es de 5-2 también. Pues es que era el único 12, no es. Brother, me queda a mí 9 y 8-6. 9 y 12 me quedan. Según esto, vamos a tomar cerveza O sea, repaila. prácticamente aguardiente. Los dos 5-2. De mi memoria me persigue el recuerdo. Bueno, muchachos. Tienes gorro, pero yo moño. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Estoy preparado para poner mis 2 últimas banderillas, brother. Yo me siento un poquito suavecito. Me siento más ligero. ¿No?
Está muy difícil este video. No fue tan pesada como me lo esperaba. ¿Sabes qué me estresa? Para poder reubicar, toca volver a probar todo. Dios mío, Jesucristo. Bueno, yo voy a decir que esta tiene... Es que, ¿cómo? No, esta sabe muy suave. Suave, brother. No está densa. A ver, Sebas, ¿qué puso por ahí? Pues la más suave que yo tengo aquí es 9. Y 9 no es. Está muy difícil este video. Santi puso 8-6 y yo 9. La última y nos vamos. La última. La última y nos vamos. Ronda final. Bueno, brother, esta es 12. La que viene acá. Según yo, es 9. Pongámosla de una vez. Pues sí, 9 yo, Sebas 12. O sea, según Sebas esto nos va a mandar de una vez para atrás. Perfecto. No, esto está tranqui. Ya, Está no, ya de todo me sabe denso. Sí. Uy, no sé. Podría ser 12. Sí. Bueno, Clarita, llegó el momento de definir. Vamos a sentar. Traigamos la silla, sí. Entonces, tienen 3. 3-3 están empatados. ¿Empatados? 3-3 brother. De 9 vamos 3-3. ¿Cuántos cambios vamos a hacer? A menos de que, o sea, hagamos uno y si quedamos empatados, otro. Oh, listo. Hasta que alguien gane. Listo. Yo ya sé qué cambio quiero hacer. Hazlo. No mires. Igual lo voy a ver, o sea. Voy a cambiar el que dice 0-4 por el que dice 5-2. ¿Listo, Clarita? Brother, el problema es que iba a ser el mismo cambio. Bueno, pues quedamos empatados. Hice el mismo cambio. ¿Y tienes los mismos números? Es que este sabía Ponimalta. Vamos a hacer otro cambio porque hicimos el mismo cambio. No, yo voy a dejar esa miércoles ahí. Yo voy a hacer el cambio de una vez. Entonces yo voy a cambiar. ¿Pasa mi cambio? A ver. Este de 8-6 a donde dice que aquí 5. Pero el cambio es así, ¿no, Fra? ¿Sí? Ahora, brother. Yo voy a cambiar este que dice 8-6 por el 9, por el último. O sea, el 9 le quedó con 8-6 y el 4 con 12. Bueno, Clarita, ¿desempatamos o no desempatamos? Denso, yo no pensé que fuera a pegar tan duro una cerveza. Claro. Y es que no nos la hemos tomado, fueron puros sorbitos. Definitivamente esta cerveza sí es la más dura. Y puedes creer que hay cervezas que tienen muchísimo más. O sea, esta fue la más dura que conseguí en Colombia. Vamos a ponernos de pie para recibir la dura noticia que Sebas perdió. Santi tiene 1, 2, 3, 4 bien. Y Sebas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 bien. ¡Wow! Brother, eso quiere decir que hice casi el 60%. Pasé con 3. Bueno, Ahora sí dinos cómo eran empiezanos a pasar las latas acá. La primera, 4.7 Tropper de Iron Maiden. Una cerveza de Iron Maiden. Ay, no podemos mirar a la cámara. Ahí. Esa la cerveza. Iron Maiden. 4.7 era este. Siguiente, Clarita. Ah, esa es la cerveza colombiana. Se llama Lina Beer. Es una cerveza que hace un coreano, pero la hace acá en Colombia. Ay, tiene una cara de un coreano en serio. Real, pero no hacer algo y poner la cara de. Mira otra vez. Yo entrevisté a ese man y es muy chistoso. ¿Lo entrevistaste? Sí, y el man decía como... A mí me dijeron que pusiera mi cara y pues bueno, pues yo la puse. 5% tiene esta. Tu máscara, brother. Esa cerveza es de 9%, bro. ¿A Valle 9? Es chiquita, pero... Ay, pero otro señor que puso su cara. A ver. Ay, sí. Uy, brother, casi yo dije 7. O sea que sí era una cerveza más pesada. Fuerte, era fuerte. Sí. ¿De dónde es? Belga. Belga. Siguiente. Pusimos los dos 12%. ¿Sí? ¿Sí es? Matt, super strong. Esa cerveza es re famosa porque es muy, muy fuerte. Y sí, es que se siente, ¿sabe? Como si la hubieran mezclado como un whisky o algo así. Perro con perro. Perro con perro. Alemana. Premium Germany quality beer with the finest ingredients. Brutal esa cerveza, 12%. Brava, muy brava. Los dos le pegamos. No, es que yo, obviamente cuando lo probé yo dije, esta vaina está muy pesada. muy pesada. Ah, esta sí la había visto antes. Esa cerveza es re chévere porque se abre de re diferente, miren muchachos. ¿Así? Y uno la abre, es como... ¿Sí ves? Como si fuera una champaña. Ajá. Re bacano, la botella es súper bacana. Se llama Grolsch.
Premium. ¿Y cuánto ¿Cómo la tiene? abriste? 5%. Uy, los dos le pegamos. ¿Cómo la abres? ¿Aquí jalando así? Sí, empujando. Qué chimba de empaque. ¿Cierto? Re chévere, ¿no? Y esa botella se puede reutilizar para guardar algo. Bonita. Cerveza puede ser. ¿Cuánto porcentaje? 5%. 5, los dos le pegamos. Listo. Oh my god, 8.6. Ah, no, mentira, 7% de alcohol, pero se llama 8.6. Literal. Me va a llamar Santiago, pero me pueden decir Sebastián. Dice 8.6 se llama, pero miren que abajo dice 7% de alcohol. Ujú. Erdinger 0.4. ¿0.4? Sí, esa es la cerveza que yo te decía que es sin alcohol, pero tiene alcohol. Ah, mira, pero acá sí dice alcohol free. Ah, y aquí dice 4%, 0.4 de Ajá. Pero sí dice alcohol free y no es alcohol free. Pero es porque está en otro idioma. Siguiente. Esa creo que es como japonesa o algo así, mira. Asahi Brewers Limited. ¿Sí ves que tiene como letras japonesas o coreanas o algo así? Dry es seco. Ujú. Súper seco, dice. Y efectivamente 5.2 y los dos pusimos 5. Me pasé por 0.2 de alcohol. No. Y la última. La misma cerveza 8.6, pero esta vez con 8.6 grados de alcohol. Se llama Santiago y le pueden decir Santiago. Bueno, brother, soy el rey de la cerveza. Se nota, brother. Se nota. Acá hay mucho pan almacenado. Solo porque estoy borracho, voy a decir que perdí. Perdí. Chicos, esperamos que les haya gustado mucho este video, tanto como a nosotros. Qué buen video, Qué brother. qué Me gran- gustaría no estar en otro plan. Estar de pronto en la playa. Ese sería buen plan, sí. Sí, sería un buen plan. Hubiéramos podido grabar este video en la playa. Agentes Sí. de mentes in the beach. In the beach. Dejen en los comentarios si ustedes alguna vez han probado alguna de estas cervezas que están acá. ¿Tú de estas cuáles habías probado? Yo había probado esta y esta creo que la había probado alguna vez en mi vida. No, yo creo que solo Y esta. esta colombiana. Solo esta. Dejen en los comentarios si les gustaría probarlas y algún día nos podemos reunir todos acá a hacer esta prueba. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo por aquí en pantalla. Pueden seguir a estos dos borrachos. Y no siendo más por este video, chicos. Nos vemos en el siguiente. Chao. Bueno, llegó el momento de que se suscriban. Solamente tienes que darle clic al icono del cerebro. Suscríbete ya, solo quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Imagínate tú. ¡Uy, qué dolor! ¡Esta vaina!